Hola, ¿qué tal? Yo soy Frida y en el siguiente video voy a hablar acerca de los dos primeros capítulos del libro La voluntad del saber de Michel Foucault. Este libro es el primero de 3 volúmenes que comprenden la historia de la sexualidad de este mismo autor. Este libro fue publicado en el año de 1976 y bueno, el primer capítulo se llama Nosotros los victorianos y el segundo se llama La hipótesis represiva, que es la idea que va a ir manejando Michel Foucault a lo largo de su libro, ¿no? Sin embargo, en este primer capítulo de Nosotros los Victorianos, nos da una especie de contexto histórico, político y también económico. Bueno, la época victoriana sabemos que fue un periodo de aproximadamente 63 años en el cual pues sí hubo mucha cuestión conservadora, religiosa, pero también hubo un auge a nivel de la revolución industrial, había mucha abundancia, había un crecimiento económico notorio. Entonces, hasta antes de este siglo, nos habla Michel Foucault, de que había una soltura o que no había una especie de medida a la hora de hablar de la sexualidad, incluso era algo que ahorita veríamos como vulgar tal vez, pero pues incluso él dice que era como una especie de moneda de cambio. Y al llegar a este siglo de la época victoriana, empieza a haber una especie de represión. Y bueno, ¿en qué sentido lo hacía una especie de represión, no? Pues se empezó a instaurar esta parte de la pareja legítima, de que la cuestión de la sexualidad fue más que nada como para fines de procreación, de reproducción, y pues fue una forma de organizar a la sociedad. Obviamente si había un mayor auge económico y un crecimiento a nivel social, pues había que hacer ciertos sistemas para hacer una organización. Y Michel Foucault habla en cierta parte en el texto de que el estéril que mucho lo intentara se le veía como un anormal y así se le tenía que sancionar, ¿no? Y también habla Michel Foucault, cita a Stephen Marcus, en el que estas personas que vivencian el sexo salvaje solo lo podrían hacer en ciertas dimensiones de lo real. Sin embargo, estas dimensiones ya pasan a un ámbito de lo mental o de las perversiones, digámoslo así, porque pues mencionan al manicomio y a los prostíbulos. Entonces eso ya era una cuestión fuera de lo adaptado, ¿no? Algo que también me llama mucho la atención de manera personal es de que se menciona a Freud. Es algo muy curioso porque pues se conoce que la teoría de Freud pues hasta hoy en día se llega a ver como algo ya descartable, pero en la teoría de Freud se enaltece mucho la sexualidad, se habla mucho de la sexualidad. Sin embargo, considero que Michel Foucault, si menciona esto, es porque el discurso de ciertas terapias o ciertos enfoques médicos y psicológicos hacían, valga la redundancia, este discurso hacia un ámbito recatado o temiendo desbordarse, es decir, cosas de más. Entonces, si exploramos la teoría de Freud y lo conjuntamos con lo que nos dice Michel Foucault, tal vez el hablar de la sexualidad en su teoría lo hacía de una manera reducirlo a una patología o reducirlo a algún problema, o sea, la relación que teníamos con padres o con amigos, sobre todo con estos vínculos paternales, ¿no? Que si había cierta deficiencia, pues era normal. En sí, el psicoanálisis tenía una vista, pues, del ser humano como un animal. Entonces, pues esta cuestión a la vista de Michel Foucault, pues era llevar al ser humano a su condición animal, o sea, como que simplemente hablar de la sexualidad como una especie de consecuencia o de castigo tal vez, y por eso desestimaba probablemente la teoría, no desestimarla, sino que la veía como algo muy reducido, algo muy poco para poder irnos hacia la parte de la sexualidad, ¿no? Después vuelve a replantear Michel Foucault la etapa de la represión del siglo XVII hacia una parte ya del capitalismo, una parte ya económica, política. ¿Por qué? Como mencionaba al principio, era una etapa de auge a nivel económico, sobre todo por la revolución industrial. Entonces, a mayor nivel de ingresos, a mayor nivel de poder adquisitivo, se tenían que controlar, ¿no?
esos recursos. Entonces también pues la mano de obra. Entonces lo que decían ciertos preceptos de la época es de que bueno, pues hay que cumplir con cierta jornada laboral, ¿no? Entonces no se puede dedicar tiempo de placer o a este tipo de cosas como la sexualidad si no era para fines de procrear. O sea, la gente no podía perder el tiempo en la sexualidad o en el placer, a menos de que, bueno, fuera a crear más personas para la fuerza de trabajo, ¿no? Para la mano de obra. Entonces era algo que se desestimaba. Por eso también se empezó a dejar de dedicar el tiempo, de tomar en cuenta el tiempo para la sexualidad, para vivir las relaciones sexuales. Citando a Foucault, él decía específicamente que pues la gente no tenía derecho a dispersarse en los placeres. Y acercándose al final del primer capítulo, Michel Foucault habla de que si bien se trató de reprimir el hecho de hablar de la sexualidad, el hecho de reprimirlo o de hacer cuestiones, sistemas, discursos para esconderlo, hacía como que más se tratara de aprender acerca de esto para esconderlo, sí, pero de alguna u otra forma incitó a seguir estudiándolo, a seguir manteniéndolo con atención. Y es por eso que Michel Foucault empieza a plantear esta idea de que el hablar de la sexualidad, el hablar de estos temas, pues es saberse subversivo o saber que pues vas a tener que ir por ciertos caminos o ciertos enfoques en los que pues sí se va a hablar de algo que muchas veces se ha visto como prohibido o que transgrede las leyes, pero de que de alguna u otra forma el interés o la censura o el apoyo nos va a hacer de que nos guiemos hacia el estudio, hacia el aprendizaje. A final de cuentas se ve motivado por la curiosidad, ¿no? También al final de este capítulo pues empieza a recordar de que, bueno, a pesar de que al principio él pues daba a entender de que pues sí, desde la época victoriana había represión, se hacía cierta censura y demás, pues no es como que su fin decir de que la sexualidad está completamente reprimida. También no quiere afirmar lo contrario, sino que de alguna u otra forma tratar de censurar llevó al conocimiento, llevó a explorar el desarrollo de la sexualidad también conforme fueron pasando las épocas, ¿no? O sea, no fue algo que se quedara como que estancado. Y ya al final también empieza a plantear sus dudas y luego las contrapone. Bueno, en resumen, estas dudas que expone es que si la sexualidad pues es una especie de evidencia histórica, también de que si esta represión fue instaurada o establecida a partir del siglo XVII, y también que si esta especie de represión es como que una forma de poder. O sea, estas eran las dudas y las hipótesis que planteaba Foucault en este capítulo. Pero como mencionaba, pues luego también las contrapone. Porque pues también habla de que, bueno, cuáles son como que esos efectos del poder. Y bueno, no es como que una lucha de los que tienen poder contra los que no tienen poder. Es una cuestión, a mi percepción, algo un poquito más sistemático. Y bueno, de ahí también ya viene la explicación de por qué el título del libro, o sea, la voluntad del saber. A pesar de que hubiera censura o no hubiera censura, de alguna u otra forma fuimos aprendiendo acerca de la sexualidad. Y bueno, en esa contraposición pues él expone cuáles son los efectos de ese poder, ¿no? Que plantea en las dudas anteriores. Y pues reafirma el hecho de que pues no se trata de exponer como que la sexualidad fue del todo reprimida. O sea, no es que el sexo haya sido ignorado desde la edad clásica, sino que pues hay es ahí donde se da la explicación, ¿no? De por qué el título del libro, de la voluntad del saber. O sea, a pesar de que haya resultado en alguna censura desde alguna etapa de la historia, los discursos que se hayan manejado de cierta forma, de alguna u otra forma nos llevó a averiguar, estudiar, la curiosidad sobre lo que está prohibido, llevó a aprender acerca de la sexualidad.
Bien, el capítulo 2 se encuentra dividido en dos. Este capítulo de la hipótesis represiva se divide en la incitación de los discursos y la implantación perversa. De manera personal me llamó mucho más la atención la incitación a los discursos porque va más hacia la parte del lenguaje. Otra vez Michel Foucault habla de la época victoriana y habla acerca de lo costoso y de lo riguroso que podría llegar a ser hablar sobre la sexualidad. Era algo sumamente difícil porque pues se quería hacer como que el control de esta plática o de estos discursos. O sea, se quería hacer como que, bueno, era una censura para hacer como que un control de la circulación de este lenguaje. Sin embargo, nos dice Foucault que durante los 3 últimos siglos ya hubo una explosión del lenguaje. Obviamente todo aquello que se reprime o que se guarda, pues se vuelve una bomba de tiempo. Y pues esa explosión discursiva, a pesar de que pues se hizo con fines de censura, tal vez haya llevado también al hecho de hacer una depuración de ciertos términos o de ciertos enunciados que tal vez hoy en día estarían obsoletos, ¿no? Él decía también que había una especie de economía estricta en el lenguaje, en los discursos. Y pues también se cuidaba mucho el hecho de dónde, con quiénes, en qué situaciones se podía hablar de sexualidad, incluso en la parte de con quiénes se podía hablar y con quiénes no. Me llama la atención de que habla también de los niños. Más adelante hace una especie de detalle acerca de pues cómo estas cuestiones de sistemáticas o que fueron creando una especie de orden fueron de que pues se cuidaran estos detalles respecto a la sexualidad de los niños y de los adolescentes, ¿no? Que hoy en día ya habrían ciertas cuestiones que veíamos como un delito, como algo que está fuera de la norma, algo que es antinatural. Algo también sumamente interesante es cómo habla acerca de la parte eclesiástica en estos discursos, en cómo fueron evolucionando estos discursos. Él mencionaba acerca de cómo fue evolucionando la pastoral católica, algo así, esta especie de cuestiones religiosas en las que se cuidaba mucho más de la penitencia, pero pues obviamente había una especie de confesión y en la confesión había que decir, sobre todo enfocado a la sexualidad, pues la posición de los amantes, las actitudes, el momento exacto del placer o del orgasmo, las palabras, los gestos. Entonces esta cuestión de que pues en la parte religiosa pues sí tenía que haber cierta reticencia o cierto cuidado a la hora de hablar de los detalles de la sexualidad. Sin embargo, pues según como que dando a entender como que no se hacía con morbo, pero era una cuestión como para ver qué tipo de penitencia iba a tener. Pero el tratar de censurar por parte de la religión pues también hizo de que se fueran cuidando los discursos, que se fuera cambiando el lenguaje. Es a lo que vuelve el punto del libro, a la voluntad de saber se quiere o no, está implícito allá. Michel Foucault habla acerca de la importancia de este papel de la iglesia, de la confesión y de la penitencia, porque el hecho de tenerlo tan presente se veía claramente como una especie de castigar esos deseos impuros, sí, pero también es muy importante el darse cuenta de que había que tener una especie de conciencia de pensamiento y del actuar. Eso llevaba a cuestionarse la vivencia de la sexualidad, que pues tal vez en esa época se veía mal o se veía nada más con fines de procrear, pero era una forma de tenerlo presente y de ser muy útiles con la cuestión del lenguaje. Más que nada el detalle estaba en hacerlo de una manera moralmente mejor vista, cuidar un poco más de las palabras, hacerlo un poco más aceptable. Michel Foucault también cita una obra que se llama Mi vida secreta, que es del siglo XIX, en la que pues el autor anónimo, él dice de que pues vive en una especie de como jaula victoriana porque cuenta diferentes experiencias con cierto cuidado en el lenguaje, pero pues pone mucho detalle en estas cuestiones de la sexualidad. Entonces él dice que pues fue como que más el autor que más aportó y que ingenuamente, porque pues o sea no sabía de que de alguna u otra forma, a pesar de que estaba siendo
estaba bajo ese yugo de la censura, al mismo tiempo estaba aportando algo a la libertad futura de la que se hablaba anteriormente. Después Foucault habla ya del siglo XVIII, entrando en un contexto histórico más o menos el siglo de las luces, el razonamiento, investigación, todo ese tipo de cosas. También se hablaba de la política, de cuestiones más sociales. ¿Y por qué? Porque, como se decía desde el principio, se empezó a ver a la sexualidad como una forma de sistema, verlo con la parte de la pareja legal, la pareja legítima. Entonces ya se adquirían ciertos derechos, había que administrar la cuestión de recursos, pero también a nivel sociedad empezar a hacer parámetros de lo bien y de lo que está mal, la ética, la moral. Y bueno, o sea, también por lo de la época victoriana, que se cuidaba pues que la reproducción o los encuentros sexuales fueran meramente para fines de reproducción, para pues también tener más personas a futuro, para trabajar en las fábricas y demás. Entonces había que hacer estudios de esperanza de vida, estudios demográficos. También se hablaba sobre la tasa de mortalidad, porque pues esta cuestión de la pareja legítima y de las cuestiones pues de organización social, pues hacía que pues hubiera un mayor control a nivel económico y político. Incluso Foucault habla de que la estructura arquitectónica también tiene también hay una influencia de la sexualidad en eso, en la forma de acomodar los espacios, en cómo están distribuidos, en cómo se construye. También en el siglo XVIII menciona Foucault de que también habían otros discursos, pero al parecer ya se enfoca más a la parte, digamos, médica, un poco más psicológica, digámoslo así, porque pues trataba también las partes de las perversiones, se buscaba la etiología o el origen de estos padecimientos, de los excesos o de las carencias a nivel sexual. En ese tiempo pues trataba más que nada las cuestiones mentales como enfermedades de los nervios, y pues un claro ejemplo pues es la cuestión de la histeria. Ya también en el siglo XIX en la cuestión penal hubo más rigurosidad a la hora de proteger, conservar, cuidar, hacer estos lineamientos sociales para proteger a las personas, hacer una especie de leyes o de normas que cuidaran la integridad de la sociedad, para hacer un control de la sexualidad también, de todo lo que fuera antinatura, de todo aquello que fuera contra la integridad física y también emocional de los ciudadanos. Ya en la segunda parte de este capítulo de la implantación perversa, habla de que no es nada más un enfoque cuantitativo el hecho de que, bueno, los discursos que se dijeron tanto en la época victoriana como en la época del auge o del cambio en la religión, o diferentes épocas que se hayan vivido, no dice que no hay que tomar en cuenta el mensaje. Sí, hay un mensaje de censura, hay un mensaje tal vez de negatividad, de que algo está mal, de que algo es prohibido, pero él invita a reflexionar acerca de que tan solo ese discurso ayudó a mantener presente la idea de la sexualidad y que se convirtiera en una libertad, como se ha mencionado a lo largo de este video y a lo largo de la lectura, de que pues es una libertad futura. El hecho de la represión anteriormente hizo de que se mantuviera el interés y después ya se llegara a una mayor libertad, soltura, expresión de la sexualidad. Y también gracias a esa economía que hubo en el lenguaje, a esas restricciones, se pudo hacer tal vez estos parámetros de la normalidad la normalidad y las cuestiones patológicas, a distinguir qué es lo que digamos podría estar bien o lo que podría ser correcto, adecuado, sano, y también distinguirlo de las enfermedades o de ciertas desviaciones o más bien inadaptaciones. Ya para ir finalizando este video, pues cabe mencionar de que Michel Foucault hace una especie de relación entre los discursos, el poder y el sexo, ¿no? Hay una relación entre estos factores. Es una cuestión sistemática claramente, es una cuestión social, y pues también se subraya mucho el hecho de que la miseria sexual no está tanto en la represión, sino de manera personal. Puede estar también la miseria sexual en el hecho de
A pesar de que haya censura, hay algo siempre que nos va a incitar a aprender o a tratar de investigar, a curiosear en este sentido. Pero por la naturaleza del ser humano y sobre todo cuando se nos prohíbe algo, pues más nos incita o nos motiva a averiguar sobre eso. Y eso también es un claro ejemplo en este libro. También quisiera agregar de que es muy redundante la lectura de Foucault. Hay un poquito de enredo para llegar a una cosa en específico, pero al final de cuentas vale completamente la pena porque hay que hacer un análisis de diferentes variables que expone Foucault y que claramente llevándolo a una buena reflexión nos lleva a una realidad. Tal vez este libro ya tiene pues varios años, pero hay cosas que se pueden todavía aterrizar a la actualidad. Es verdad de que hay muchos modelos sociales, divisiones, que pues hoy en día se pueden ver con fines más subjetivos, como por ejemplo el matrimonio. Hoy en día la gente se casa por amor, pero realmente el origen de todo eso es una cuestión más de organización, es un contrato social. Claramente hasta ahora es un contrato social, pero pues ya se ponen de por medio cuestiones subjetivas, pero pues mucha gente no lo analiza desde ese sentido, existen diferencias, pero bueno, eso ya es otro punto. Pero es realmente muy interesante la percepción y todo este análisis que hace Michel Foucault. Y bien, esto ha sido todo, hasta luego.